Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 565252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. En nombre de Dios, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través de la web. Hoy, Luces para el Alma tiene un programa muy bonito, muy lindo, con el cual queremos llegar a sus mentes y a sus corazones. No es más que la fiesta que se conmemoró en días pasados, como es la fiesta de los difuntos, la conmemoración de los difuntos, los funerales. Todo esto hace parte de nuestra religiosidad popular, pero dentro de la visión espírita queremos darle hoy todo un abordaje que nos va a ayudar a entender mejor toda esta situación de nosotros después que pasamos la tumba y nos liberamos del cuerpo material. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra situación como espíritus desencarnados que nos convertimos? ¿Y cuál es toda la situación con la cual quedan los familiares? ¿Sí? Que ya sabemos que es de mucho dolor, mucha tristeza, pero que la doctrina espírita viene en el día de hoy a consolar, a decir que seguimos viviendo, que todos aquellos que partieron a la patria espiritual aún sienten nuestros pensamientos, perciben nuestras emociones, y eso es importante considerarlo, porque todos percibimos esa realidad. Muchas personas se acercaron a los cementerios la semana pasada. Los cementerios estaban a reventar, llevando flores a sus seres queridos. Muchos unidos en oración, otros pagando oraciones, todos manifestándole ese amor, ese sentimiento hacia aquellos seres que partieron. La doctrina espírita no es insensible ante este tema, porque reconocemos el dolor que todos sentimos cuando parte un ser querido. Pero Allan Kardec también, ante toda esta situación, porque ha sido una realidad de todos los tiempos, el culto a los muertos, entre comillas, pero que para nosotros están más vivos que nosotros, él pregunta a los guías de la humanidad. En el libro de los espíritus, pregunta 330, él dice: ¿son sensibles los espíritus al recuerdo de aquellos a quienes amaron en la tierra? Diciéndonos que aquellos que partieron, la abuelita que se fue, el tío que partió, la madre, el padre o el hijo que se fueron de nuestra vista material, ellos siguen sintiendo, siguen percibiendo. Ellos son sensibles a los homenajes que les hacemos, a los recuerdos que tenemos de ellos, que la mayoría de las veces son muy bonitos, y los espíritus superiores nos contestan, dicen que mucho más de lo que vosotros podéis creer. Ese recuerdo aumenta su felicidad, y eso les sirve, si son felices, les sirve también, pero si sufren, les sirve de alivio. Eso es importante entenderlo, porque muchas personas dicen, bueno, ya partió, ya se fue, ya no hay más nada que hacer, pero el ser, en su realidad esencial, que es la espiritual, el ser sigue percibiendo todas las situaciones de aquellos que quedaron en la tierra. Entonces, ese recuerdo que le hacemos cuando nos acercamos al cementerio, a los espíritus les sirve en el sentido del recuerdo por sí mismo, pero no por la llegada a un sitio X o determinado.
Esa misma pregunta nos las han hecho las personas que creman a sus seres queridos. Y dicen, bueno, ya no va a haber, no, esta persona no va a tener una tumba como tal, ya su cuerpo fue destruido por el fuego, pero si la realidad espiritual sobrevive, seguirá el mismo recuerdo, seguirá el mismo cariño, el mismo amor. En la 321, Kardec pregunta a los espíritus superiores, ¿el día de la conmemoración de los difuntos tiene algo de más solemne para los espíritus? ¿Se preparan para venir a visitar a los que van a orar cerca de sus restos? Y los espíritus nos comentan, ellos dicen, los espíritus acuden al llamamiento del pensamiento lo mismo aquel día que los otros. Eso quiere decir que este día que homenajea la humanidad católica en general, ese día es importante, ese día es solemne también para los espíritus. No por el día como tal, sino es que los espíritus siempre acuden a nuestro llamamiento, porque es una realidad mental. Nuestro pensamiento, porque por la ley de solidaridad nos une los unos a los otros, estemos encarnados o estemos desencarnados. Y puede funcionar ese mismo día o cualquier otro. Puede funcionar en el cementerio o puede funcionar en nuestros hogares, en cualquier sitio donde nos encontremos, porque el pensamiento es una realidad universal. El pensamiento viaja por el espacio. Entonces, nos podemos sintonizar con cualquier persona donde nos encontremos. Los espíritus acuden al llamamiento. A través de nuestras ondas mentales llegamos a todos los seres, ¿sí? Pero ese día, ¿sí?, esa cita que hacemos ante el sepulcro, ¿es importante para los espíritus? Sí, es importante dependiendo del nivel de creencias que tenga cada quien. Para una persona, para un espíritu que cree mucho en la visita al cementerio de sus familiares, él va a presentarse allí. Él va a presentarse allí. ¿Por qué? Porque tiene esta idea material, tiene esta idea clara de que estando sus familiares allí, visitándolo, él debe estar allí presente. Pero entendamos que lo esencial, realmente lo esencial es nuestra realidad espiritual. Lo esencial es el pensamiento, que está por encima de cualquier homenaje, el pensamiento está por encima de cualquier oración que hagamos o que haga otra persona, porque muchas personas ahora todavía son dadas a pagar por las oraciones. Muchas personas son dadas a pagarle a las plañideras para que lloren por sus seres queridos. Y hoy les decimos que la mejor oración es la oración sincera, la que sale de nuestros corazones. Hay personas que le hacen misa a sus seres queridos, pero lo importante no es la misa como tal en el sentido de rito. Lo importante es la comunión de pensamientos. Con esto no estamos diciendo o estamos prohibiendo un rito, porque respetamos mucho las creencias de cada quien, pero lo que queremos explicarle es que lo que está en esencia de cualquier rito religioso es el pensamiento que lo acompañe, de sinceridad, de amor, de cariño. No importa la forma, lo importante es el fondo para aquellos seres que ya partieron al mundo espiritual. Acaba de entrar aquí a nuestro programa nuestro hermano José Cueto, al cual le agradecemos su presencia y lo integramos enseguida a este conversatorio. Estamos analizando ya la pregunta 321 del Libro de los Espíritus, donde se nos habla un poco, José, de la situación que si para los espíritus es importante la presencia de sus familiares el día de los difuntos. Sí, primero que todo un cordial saludo para todos nuestros radioyentes, y realmente es interesante efectuar un estudio tan en boga en la actualidad.
Hablar sobre el Día de los Muertos, hablar sobre el Día de los Santos, realmente es interesante porque es una creencia o una práctica muy popular en la sociedad en la que nos encontramos. Si nosotros hacemos un pequeño análisis histórico, podemos presenciar que el hombre siempre ha tratado de hacer culto a la muerte, sí, y a todas aquellas personas que han partido a la patria espiritual. Y encontramos en los antiguos pueblos, principalmente mesoamericanos, como los aztecas, acá en América del Sur, los incas, encontramos también los mayas, y una cantidad de grupos que hacían culto a la muerte y que realmente tenían como objetivo conmemorar o festejar o solicitar a través de un sinnúmero de ritos que aquellas personas que se encontraran en el otro lado de la vida pudieran ser conmemoradas. Y en estas fechas, 1 o 2 de noviembre, según sea el país, muchos de nosotros a veces celebramos o conmemoramos el día de todos estos hermanos que han partido a la patria espiritual. Otros, como en la religión católica, tratan no de centrarlo en el Día de los Muertos, sino en el Día de los Santos. Eso en pocas palabras también es conmemorar un poco hacia todos aquellos que han partido a la patria espiritual. Entonces, ¿cuál es la visión espírita que nos plantea Allan Kardec al respecto? Y muy bien tú lo desarrollabas, Víctor. Para los espíritus, el que se les conmemore uno u otro día les es realmente indiferente. No es el que yo celebre un día en específico lo que va a hacer que un espíritu sea alegre o sea triste o va a determinar cuál sea su razón de ser en la condición o el estado en el que se encuentra. Para ellos realmente es un poco indiferente. Lo que sí podemos nosotros decir es que cada vez que nosotros, a través de nuestros pensamientos, de nuestras vibraciones, mentalizamos a aquellas personas, a aquellos seres queridos que han partido a la patria espiritual, pues claramente ellos sí van a hacer caso a este llamado que cada uno de nosotros puede hacer. Entonces lo que la doctrina espírita nos dice, o a lo que nos va encaminando inicialmente, es entender que cada vez que nosotros vibramos, pensamos, tenemos en mente a todas aquellas personas que han desencarnado, estos seres que se encuentran en el otro lado de la vida acuden a nuestro llamado, pero no es que ellos solamente acudan en un día especial, teniendo un claro respeto, como tú le decías, por las creencias asumidas respecto a este día. Sí, ellos acuden principalmente cuando están sus amigos, pero desde el punto de vista del pensamiento que los une, que nos une, ¿sí?, con todos estos seres que han partido a la patria espiritual. Pero es interesante saber, y Allan Kardec pregunta también bajo qué forma acuden, ¿sí?, a ese día que es especial para la humanidad encarnada, ¿sí? ¿Cómo acuden? ¿Cómo se acercan ellos a la tumba, al sepulcro, donde le están haciendo honores? Bueno, como Allan Kardec no era indiferente a esta temática, en la pregunta 321b, el inciso B, preguntó a los espíritus superiores si los espíritus, sea cuales fueren la condición en la que se encuentren, acuden a nuestro llamado a través del pensamiento y las vibraciones. Y dado que este día, el Día de los Muertos o el Día de los Santos, hay un mayor número de personas mentalizando a estos seres que se encuentran en el otro lado de la vida, ellos, ante esa vibración tan fuerte que va a haber, van a acudir a nuestro llamado, ¿cierto? ¿Cómo se aparecen? Pues los espíritus superiores le responden a Allan Kardec bajo aquella forma con que se les conoció durante la vida. Y los pueden ver aquellos que tienen la sensibilidad para verlos. La facultad mediúnica para verlos. Así es. Y que también esto nos indica a cada uno de nosotros que hay un cuerpo fluídico, se llama perispíritu, y es nuestro cuerpo espiritual. Y a través del perispíritu nos identificamos con identificamos nuestra personalidad. ¿Qué es nuestra personalidad? Nuestra máscara, nuestra forma, a través de la cual fuimos conocidos en vida. Entonces cada espíritu se presenta como tal. Muchas personas han dicho, he visto a un espíritu, sin ser espíritas. Ellos dicen, he visto en sueños,
he visto directamente despierto, he visto un espíritu, y lo que está viendo es esa envoltura que cubre al espíritu, que es un nivel energético que más se une a nuestra naturaleza material, o sea que es de índole semimaterial. Estamos en Luces para el Alma. Ya sabemos que hay un nuevo teléfono, es el 692-7171, al cual pueden llamarnos en el tercer segmento del programa para que nos hagan todas las preguntas que tengan respecto de este tema, porque es un tema que supera lo religioso. A pesar de ser una práctica religiosa dentro de nuestra sociedad, es un tema que desde el punto de vista espírita, nos abre toda una visión amplia y nos libera también de muchas culpas que sienten personas porque no pueden ir al cementerio de Quindía. 692-7171. 692-7171, Radio Vigía de Todelar. Seguimos en unos minutos. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos con nuestro programa Luces para el Alma y hoy estudiando una temática bastante interesante como lo es la conmemoración o el Día de los Muertos o el Día de los Santos. Víctor, cuando nosotros hablamos de este día en especial, mucha gente siempre tiene la sensación de que si este día no lo conmemora, que si este día no se va al lugar donde se encuentra la tumba de la persona que desencarnó, se siente o se tiene la percepción de que se está olvidando al familiar. ¿Qué nos plantea la doctrina espírita al respecto? ¿Será necesario o será indispensable que nosotros vayamos a la tumba para no olvidar a ese ser querido? ¿O hay realmente otro actuar, otro proceder para tener en mente a todos estos seres queridos? Sí, los espíritus son nos comentan con mucho interés que solo por el corazón ellos se relacionan con los demás, ¿sí? Si no existe amor, no hay nada que atraiga a los espíritus. ¿Por qué? Porque todo el universo le pertenece a los espíritus desencarnados. Entonces, nos unimos. Es la ley de la solidaridad a través del amor. Entonces, ellos no les va a importar tanto las consideraciones materiales que tengamos con respecto a esto. Ya tenemos una pregunta al aire. Alguien se ha adelantado llamando. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, le habla Adolfo. ¿Con quién tenemos el gusto? Adolfo. Adolfo, muy buenas. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, dos inquietudes. Uno, siempre se ha hablado de, y ustedes más que todo, de reencarnación, de que el espíritu pues toma otras vidas. Si realmente el espíritu siente o percibe o está en comunicación con nosotros, ¿qué proceso se da cuando ya reencarnado? ¿Ese espíritu sigue percibiendo esa energía o ese cariño que las personas acá terrenales le profesan? Esa sería la primera. Okay. La primera pregunta. Sí, porque si ya está reencarnado, está en otro cuerpo,
si se da esa misma situación que ustedes están planteando. Lo segundo es, desde el punto de vista espiritual, de esos procesos de evolutivos, ¿cómo se da esta situación que se está dando ahora de que la Corte aprueba que dos personas del mismo sexo puedan adoptar niños, y cómo se dan estos procesos de sexualidad que se están viviendo ahora? Muchas gracias por tu pregunta, Adolfo. Bien, bueno, vayamos primero por lo primero. La primera pregunta, Adolfo, te la agradecemos, una pregunta muy interesante porque plantea una inquietud que puede surgir al respecto. Cuando nosotros tenemos un familiar desencarnado, ¿cierto? Y nosotros estamos pidiendo, vibrando por él, muchas veces nos puede surgir la inquietud, y si ese espíritu reencarna, ¿cómo se va a dar ese empalme energético ahí? ¿Será posible que nosotros sigamos teniendo contacto fluídico por lo menos con él? Y la respuesta precisamente la veíamos en la 322. Realmente lo que nos une a todos los espíritus es la ley del amor. El amor realmente es el motor de cada una de nuestras vidas y es el que nos mantiene unidos a todos aquellos seres queridos con quienes hemos tenido relación en las diferentes existencias. ¿Qué quiere decir esto para aterrizar un poco la respuesta que nos hace nuestro querido hermano Adolfo? Significa que aún a pesar de que este ser desencarne, yo voy a seguir teniendo ese afecto, ese amor o esa relación hacia esta persona. Y es así donde vemos a veces experiencias específicas donde hay personas que sueñan con personas que sueñan con otros seres con quienes han tenido unas relaciones bastante agradables en otras existencias o incluso en esta. Entonces quiere decir que no se cortan los lazos. Uno puede seguir vibrando y puede seguir manteniendo esa unión. Lo que va a ocurrir es que ya no va a ser de la forma en la que nosotros a veces esperamos que sea, que lo veamos con la misma envoltura, la misma máscara, la misma personalidad. Es posible que no sea así, pero podemos tener ese tipo de experiencias a través de sueños o incluso a través de variados fenómenos mediúnicos. Lo importante a tener en cuenta es que cuando ya se tiene algo ganado en cuanto a afectividad con otros seres queridos, eso ya no se pierde. La ley del amor permite que esos lazos permanezcan siempre unidos. Muy bien, Adolfo. Y la segunda pregunta, aunque no atañe mucho al programa y que es una pregunta bastante complicada de responder porque requeriría todo un desarrollo inicial, ¿sí?, de la sexualidad, del tema de la sexualidad, de los procesos de reencarnación, de las pruebas que cada espíritu vive en el campo de la sexualidad. Pero lo que podríamos decir es que todo merece respeto. Estos seres que están viviendo esta prueba de la homosexualidad requieren nuestro respeto, nuestro afecto, nuestro cariño, porque ellos también aman, ellos también sienten, ellos también quieren desarrollar esos impulsos paternales y maternales que cargan en sí desde el punto de vista psicológico y que pueden en su momento ayudar a un niño desamparado, necesitado, que lo requiere la sociedad. Así como también hay heterosexuales que son íntegros. También existen heterosexuales que son pervertidos, que hacen daño a los niños. Entonces eso no quiere decir que un homosexual sea una persona mala, sea una persona que vaya a hacerle daño a la sociedad. Entonces, eso es muy interesante. Los demás son criterios de tipo religioso en los cuales no queremos entrar porque allí la discusión tomaría otro curso diferente. Como decías tú, Víctor, aunque el tema está un poco alejado de lo que se está desarrollando hoy, pues queda o queremos dejar el mensaje que el tema realmente es complejo y tiene diferentes matices. Así es. No es decir sí y no es decir no de manera inmediata, sino que tiene sus matices y hay que hacer un análisis profundo al respecto. Dar una respuesta afirmativa o negativa sin dar una explicación, pues realmente dejaría un poco acéfala el sustento o la explicación a lo que el hermano nos quiere responder. Sin embargo, dado que todas esas inquietudes son pertinentes, podemos comunicarnos al correo que tenemos nosotros. Sí, pueden escribirnos a programa luces para el alma @gmail.com,
donde le plantaríamos toda una sustentación desde el punto de vista de la inmortalidad del alma, de la doctrina espírita, sobre todos estos fenómenos que están ocurriendo, para no caer en prejuicios, en preconceptos alrededor de estas situaciones. Esta mañana escuchaba a través de YouTube un pastor que hablaba que si él estuviera, si tuvieran que él ministrar una reunión un domingo, y muchos de las canciones que tendría que utilizar, él quedaría sin canciones, porque muchas de las canciones que se usan en su ministerio las producen personas que son gays. Entonces diría, no habría ministerio, ¿sí? Entonces, esto requiere mucho análisis, requiere toda una visión muy centrada, muy técnica, muy científica, para no caer porque en la sociedad hay muchas personas homosexuales que nos dirigen, que están frente a organizaciones, están sacando adelante también sus familias, aunque no lo manifiesten públicamente. Entonces, es un tema muy delicado donde no debemos caer en el tema de la homofobia. Sí, con mucho gusto, todas las preguntas son bienvenidas, pueden escribirnos al correo que mencioné. Programa lucesparaelalma@gmail.com. Y con mucho gusto nosotros ahí le responderemos sus inquietudes de una forma mucho más técnica y detallada, y dejando un espacio para que ustedes hagan un análisis crítico y juicioso al respecto. Y estaremos organizando también un programa para hablar específicamente de estos temas desde el principio, ¿sí? Y no una respuesta... atacando su génesis. Exacto. Bueno, entonces seguimos con esta programación interesante. Hay un tema que mucha gente nos comenta, nos escribe por nuestro email, porque dicen, nos hablan si la visita a la tumba causa más satisfacción al espíritu o la oración que se hace en la casa. Sí, como siendo consecuentes con lo que hemos venido desarrollando en el transcurso de este programa, los espíritus superiores le responden a Allan Kardec en el libro de los espíritus, precisamente a la pregunta 323, que la visita a la tumba es simplemente un modo de manifestar que se piensa en él, en el espíritu que se encuentra ausente, por lo menos temporalmente. Es una especie de imagen. Con esto quiere decir que realmente nosotros santificamos o hacemos honor o conmemoramos a cada uno de estos hermanos a través de la oración, de un buen pensamiento. Realmente poco importa el lugar, poco importa los límites que nos pueda establecer el espacio. Aquí lo que hay que tener presente es que cuando realmente se ama a un ser que ha desencarnado, que ha partido hacia el mundo espiritual, lo que realmente vale es el vibrar a través del pensamiento y de la oración de manera sentida, de manera sincera, de corazón. Aquí como ya lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando, no es el límite espacial, no es lo exterior lo que va a delimitar que el amor perdure o no perdure entre los espíritus. Lo que va a delimitar que haya un afecto bastante fuerte y que se mantenga ese amor que se tiene a esos seres queridos es el pensamiento positivo, la oración, los recuerdos positivos, es decir, todas las cosas relacionadas a la vibración de amor. Y aquí siempre vamos a terminar hablando del mismo punto, el amor. El amor realmente es el que nos mantiene unidos y atados a nosotros en el universo. Entonces el tema importante aquí es la palabra recuerdo, ¿sí? Recuerdo positivo. Por eso los espíritas invitamos a que las personas recuerden positivamente a aquellos que ya partieron, ¿sí? No lo recuerden con dolor, pidiéndole cosas, que por qué te fuiste, porque Dios fue injusto, ¿sí? Sino que ellos requieren es nuestra esperanza, la visión de esperanza que debemos tener en la vida, de recordar las cosas buenas que hicieron, porque eso les ayuda. La oración es un importante vínculo que tenemos con todos los espíritus que ya partieron. Igual también a los espíritus a los cuales se le erigen en estatuas, en monumentos. Muchos de ellos asisten, ¿sí?, a estos honores, pero muchos asisten, pero otros no pueden, porque algunos tienen sus compromisos morales, muchos se dan cuenta que no hicieron el verdadero trabajo que debieron hacer en la tierra, entonces eso les da pena. Entonces viene a constituir para ellos un sufrimiento moral el hecho de que estén los encarnados
haciéndole monumentos, dándole gracias por todas las cosas, sabiendo ellos que en su corazón hay muchas cosas que quedaron inconclusas y que pudieron haber hecho mucho más. Así es. Y Víctor, surgen muchas inquietudes cuando uno habla sobre estas temáticas. Yo estoy seguro que todos los hermanos que nos están escuchando se hacen preguntas, por eso los invitamos también a que se comuniquen con nosotros al número 692-7171, porque surgen un sinnúmero de preguntas. Y el maestro Allan Kardec no fue indiferente a todas estas inquietudes que nos surgen a nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos una preocupación a veces genérica en la sociedad, al decidir sobre dónde realmente se quiere que se entierre, dónde quiere realmente que sea su tumba. Este tipo de cosas, ¿qué transmiten? ¿Qué importancia puede tener el hecho de que yo quiera que me entierren en tal lugar o bajo ciertas condiciones? ¿Qué implicaciones puede tener esto? Sí, pues, puede significar el afecto de ciertos espíritus por determinados lugares. No sabemos qué hay en el corazón de cada quien. Puede haber vanidad, puede haber orgullo, es un síntoma de inferioridad todavía moral o mucho apego a lo material, porque se cree que el hecho de elegir una tumba de mármol le va a dar más preponderancia cuando llegue del otro lado de la vida, al plano espiritual, mientras cuando llegamos allá, el verdadero reino de los méritos morales, ahí nos damos cuenta que el pobre, el rico, el manco, cualquier persona, ¿sí? Ante Dios, ante las leyes divinas, existe una igualdad que las da las condiciones morales de cada quien. Cada quien se va a ubicar en la dimensión, en el lugar que merece según su trabajo interior. Porque las cosas materiales, los títulos, los apellidos, todo eso queda aquí en la tierra. Nos llevamos lo mejor, que es nuestra transformación moral. Por eso todos debemos trabajar desde aquí, desde la tierra, para vivir la vida futura de una mejor manera, haciendo el bien, trabajando en el bien y haciendo que la materia no nos domine, sino nosotros dominar a la materia. Seguimos entonces para un tercer segmento de este programa, Luces para el Alma. No se olvide llamar al 692-7171, donde contestaremos sus preguntas respecto a este tema. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, entonces seguimos con este interesante programa alrededor del Día de los Difuntos, el Día de los Muertos. Y vemos también otras prácticas, José, como es la de que todos los miembros de la familia tienen que estar en un mismo sitio sepultados. Uno diría muchas cosas aquí, porque tendríamos muchas consideraciones, hasta consideraciones de tipo económico, ¿verdad? Pero el asunto aquí es el tema espiritual. Si es lo mismo tenerlos todos cerquita o tenerlos todos desparramados, alejados el uno del otro. Allan Kardec también le preguntó a los espíritus respecto a esto, porque son preguntas muy, muy humanas, ¿verdad? Porque sí, hay familias que tienen sus grandes monumentos donde saben, ellos compran un terreno
y dicen, aquí van a estar todos mis familiares, ¿verdad? Cuando vaya a ir al cementerio, no tengo que ir a esta esquina y después allá donde está mi papá, allá donde está el abuelito, sino que todos están en un mismo sitio. ¿Eso tiene alguna importancia desde el punto de vista espiritual? Sí, Víctor, estas preguntas realmente no son ajenas a lo que cada uno de nosotros puede tener al respecto. Lo primero que hay que tener, y para ir centrando también todo lo que hemos hablado respecto a todas esas prácticas o rituales que muchos de nosotros tenemos respecto a la muerte, es que todos estos actos, si son de corazón, realmente son piadosos, y son propios y merecen respeto, porque son un testimonio de simpatía hacia aquellas personas que han partido de la patria espiritual. Pero también hay que seguir enfatizando, y lo que hemos venido diciendo es que semejante reunión realmente importa poco a los espíritus. Es más útil a los hombres porque sienten esa necesidad. A los espíritus lo que realmente lo alimenta es el recuerdo positivo que se tiene hacia cada uno de ellos. Y que también es una situación de tipo mental. Tú sientes que no estás separado, sino que unes más tu pensamiento. Pero es algo importante, más no esencial desde el punto de vista espiritual. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Rubén. Bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, cuando un familiar sufre y pasa llorando, no acepta la partida de su ser querido, ¿eso cómo perjudica al espíritu de este? Muchas gracias, Rubén. Realmente cuando un familiar sufre y no está rebelde, no quiere que el ser querido se haya ido, ¿sí? Lanza improperios contra las leyes divinas. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me castigaste? Es una situación complicada desde el punto de vista emocional, pero espiritualmente ya estamos hablando del recuerdo, estamos hablando de la situación mental, que hay algo que no vemos, pero que transmitimos los unos a los otros, que son las ondas mentales, que son energía. Eso afectan al ser que parte dependiendo de su estado evolutivo. Porque si es un ser apegado a la tierra y que está pendiente de sus cuentas, está pendiente de sus terrenos, de la herencia, y nosotros nos estamos quejando de por qué te fuiste, por qué no me diste tal cosa, este ser va a acudir al llamado y va a sufrir en el sentido que no va a poder solucionar aquello que dejó pendiente en la tierra. Entonces vienen a constituirse estos seres apegados a la familia, a la tierra, y eso les hace daño. ¿Por qué? Porque cada quien debe vivir una situación nueva, una situación espiritual, porque ya no estamos en contacto con la situación material, y este ser requiere transformar su punto de vista, que la mayoría de los espíritus lo hacen, que ya no piensan en las cosas de la tierra. Ya le dejan los asuntos de la tierra a aquellos que están viviendo las pruebas en la tierra, porque ellos están viviendo una nueva situación. Entonces, ocurre esto de que el ser sufre. El ser sufre porque siente un llamado, siente que algo lo atrae, siente que algo lo apega a la tierra, pero él no poder solucionar le perturba. Así es. Entonces, nosotros ante este tipo de situaciones lo que tenemos que tener es comprensión de las leyes divinas. Cuando un ser querido parte hacia el mundo espiritual, realmente se están cumpliendo los designios divinos. Si Dios, que es nuestro Padre, el creador de todo lo existente, creyó que era lo pertinente, era porque hacía parte del proceso que se tenía trazado para este hermano. Recordemos aquellas sabias palabras del Maestro Jesús: no se mueve ni una sola hoja sin la voluntad de nuestro Padre. Entonces, realmente nosotros debemos asumir la muerte de una forma natural, porque hace parte del proceso de la vida. Hay una temática muy interesante también relacionada a esta temática, y es el hecho de nosotros a veces preguntarnos, bueno, está bien que cada uno de nosotros no deba convertir esta conmemoración en algo muy litúrgico, ritualista, pero ¿qué ocurre con el espíritu, Víctor? O sea, ¿será que, bien, lo hemos dicho, al espíritu le es poco importante el hecho de que se reúnan, el hecho de que se haga un entierro? Le es más importante los pensamientos, las vibraciones que se generan hacia él. Pero
¿Pero qué significa esto? ¿Que el espíritu sí asiste a su entierro o no asiste? ¿O le es indiferente? Ellos con mucha frecuencia asisten a su sepelio, ¿sí? Pero a veces no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque están en un estado de turbación. La turbación es como un sueño. ¿No nos ha pasado a veces que nos levantamos a las 6 de la tarde pidiendo un desayuno? Porque estamos en ese sueño, en esa turbación. Imagínense que cuando uno parte del otro lado, siente lo mismo, siente que no se ubica, siente que no se encuentra, no se halla, hasta que las ideas se van aclarando poco a poco, porque es como la especie de un sueño. Entonces, muchos espíritus han comentado que han visto el féretro, han visto el cajón y hasta se han preguntado, oye, pero ¿por quién están llorando? ¿A quién llevan allá? Parece algo chistoso, ¿sí? Parece algo chistoso que tú te estés preguntando a quién llevan allá y él no se ha dado cuenta de su realidad, que él se encuentra fuera del cuerpo físico. Hasta que mira hacia el ataúd y se da cuenta que es él, ¿sí? El cuerpo de él está allí. Entonces entra en un proceso de duelo también, ¿sí? Al saber que ya abandonó este mundo. Entonces es como entrar en una situación penosa para muchos los que están apegados a la vida material sufren más esta situación. Pero para aquel que ya entiende bien todos estos procesos, porque fue una persona buena, una persona muy tranquila, que hizo el bien a todos, él va a entender mejor este mecanismo, este proceso. Por eso es importante, independiente de qué religión tengamos, hacer el bien. Porque el bien es nuestro abogado en todas partes. El bien es nuestro abogado. Entonces, ¿qué nos lleva hasta la tumba? Cuando miramos allí, nos damos cuenta que estamos ante una situación en la cual nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces, el bien es el que nos acompaña. Porque los amigos nos pueden prestar el vestido para ir al sepelio, ¿sí? Visten al muerto, el cadáver lo visten. Los amigos nos pueden acompañar hasta la fosa, ¿sí? Pero a quien van a enterrar realmente es a nosotros, ¿sí? Entonces, el bien es lo que nos une a todos y tiene que ser nuestra defensa espiritual en cada momento, no importando la creencia que tengamos en la vida. Lo importante es que desarrollemos nuestras transformaciones morales cada día para ser mejores. Nos ha llegado una pregunta también escrita. Sí, la pregunta dice, ¿de qué forma beneficia al espíritu después de la muerte física las oraciones que se hacen por él? ¿De qué forma ¿De qué forma beneficia al espíritu después de la muerte física las oraciones que se hacen por él? La oración es pensamiento, es sentimiento. Los pensamientos y sentimientos son energías. Las energías nos llegan los unos a los otros. Por eso cuando alguien nos dice algo bonito, uno se siente agradable, se siente feliz. Cuando alguien te da un mensaje positivo, tú te envuelves en un clima de felicidad. Entonces la oración viene a servir como un bálsamo que cura, que tranquiliza. Es una percepción de tipo espiritual la que el espíritu tiene cuando recibe las oraciones, cuando recibe el recuerdo sincero, el cariño de aquellos que quedaron aquí en la tierra. Entonces viene a ser para este ser un momento de paz, de higiene mental, de tranquilidad, que le propiciamos a través de esto. Por eso nosotros insistimos que la mejor oración es la que uno hace. ¿Por qué? Porque sale de nuestro sentimiento, sale de nuestro corazón. Las oraciones pagadas benefician al bolsillo de aquel que las cobra, ¿sí? Lo benefician. Pero el espíritu reconoce el pensamiento de aquel que pagó, que lo hizo con sinceridad, y eso es lo que va a beneficiar. Entonces, tengamos en cuenta en eso.
para que veamos lo esencial en los procesos de la vida y su relación con la vida espiritual. Esta pregunta es muy interesante porque vamos adentrándonos a la conclusión de la temática Sí. o del tema en estudio. No hay mejor definición, Víctor, que la que tú acabas de dar respecto a la oración. La oración actúa como un bálsamo para todos aquellos hermanos que se encuentran desencarnados. Es importante tener eso presente, que es a través del buen pensamiento, de las buenas vibraciones, de la oración, que realmente nosotros nos conectamos y beneficiamos psíquicamente a aquellos hermanos que se encuentran desencarnados. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que nosotros debemos respetar aquellas situaciones en las que nosotros nos encontremos donde se están efectuando conmemoraciones hacia ciertas personas que han desencarnado. ¿Por qué? Porque, aunque ya lo hemos dicho, de que no es lo más relevante, muchos de estos espíritus, como le responden los espíritus superiores a Allan Kardec, asisten a su entierro. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas van a un entierro y empiezan a hablar de la novela, o empiezan a hablar mal, que fulanito de tal hizo mal, que fulanito no lo conociste, no lo conociste. Y muchas veces la persona implicada se encuentra un poco turbada escuchando este mensaje. Del chisme, del número, otras personas están pendientes del número de la tumba. Y realmente lo que hace es perjudicar la condición en la que se encuentra el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que realmente debe hacer uno? Como nos enseña el mismo Maestro Jesús, nosotros debemos orar, vibrar positivamente por aquellos hermanos que han desencarnado. Pedirle a Dios que los guíe en la nueva condición espiritual en la que se encuentran. Ese debe ser el buen proceder de todo buen cristiano. Porque es que ellos están en un estado de confusión. Ellos necesitan la oración para ayudarle, ¿sí? Ayudarle a salir de eso. Pero si tú estás hablando mal, estás con el chisme, ya te estás repartiendo la herencia y estás peleando, ¿sí? Estás peleando, eso le perturba aún más. Porque el espíritu lo que siente es aquello, o sea, porque su percepción aumenta de la realidad. Él va a sentir aquello y lo siente como unos aguijonazos, ¿sí? Como unos alfilerazos que llegan a su alma, a su corazón, por esa nueva condición que vive. Por eso es importante orar por aquellos que partieron, los momentos que siguen a la partida del ser querido, porque eso les va a abrir la mente, les va a abrir el sentimiento a esa nueva realidad que está viviendo, porque muchos están llenos de angustia, muchos están llenos de terror, ¿sí? Porque temen el futuro, temen qué va a pasar con ellos, y van a sentir con mayor claridad, cuando hacemos la oración y los ayudamos, van a sentir con mayor claridad la presencia de aquel ser que lo acompañó durante toda la vida, que fue su ángel guardián o su espíritu protector, que llegará allí para asistir, para ayudar, para darle confianza, y él podrá ubicar con mayor facilidad a todos sus familiares que lo reciben también en el mundo espiritual. Los reciben como aquel soldado que viene de la guerra, lo reciben con honores, con alegría, y eso es lo más bonito, porque uno dice, ay, voy a estar solo. Mucha gente dice, no, es que se van a quedar solitos allá en el cementerio. No, este ser va en búsqueda de aquellos seres que amó, por la ley de solidaridad, por el amor que nos une a todos. Por eso es importante toda esta visión de la inmortalidad para entender todos estos procesos. Esto no nos hace más religiosos, esto no nos hace entender mejor todo el proceso de lo que las personas viven, de todos los ritos que realizan. Y con esto no estamos diciendo que las personas dejen sus ritos si son de otra religión y escuchan este programa, sino que le den mayor valor desde el punto emocional a lo que hacen, ¿sí? Si una persona hace una misa, que la haga con el mayor amor, con la mayor entrega, con el mayor cariño, ¿sí? Si la persona hace una oración, la haga con el mayor sentimiento, porque sabe que esa oración está llegando a este ser que necesita luz, este ser que necesita paz, este ser que requiere una nueva oportunidad. Víctor, y lo que tú has dicho realmente concluye de manera bastante diáfana lo que hemos querido desarrollar o exponer el día de hoy. Porque el amor no discrimina religiones, el amor no discrimina ideologías políticas, Así es. El amor no discrimina razas, el amor no discrimina
condición sexual. Es decir, el amor realmente es aún muchísimo más amplio, más complejo, más grande de lo que nosotros aún podemos imaginarnos. Por eso, la invitación que hacemos a todos los hermanos que nos están escuchando en estos momentos a través de la radio o que nos siguen vía internet, es que si quieren realmente hacer una conmemoración, si quieren realmente celebrar o recordar a través de un pensamiento positivo a aquellos hermanos que han partido hacia la patria espiritual, lo mejor es la oración. ¿Hay una pregunta al aire? Tenemos una última pregunta al aire. Muy buenas tardes. Hola, Rubén. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cuál es la posición de la doctrina con respecto a la cremación? Bueno, ¿cuál es la posición de la doctrina espírita con respecto a la cremación? ¿Sí? La doctrina espírita nos habla de este proceso que también es nuevo, recientemente, culturalmente hablando, ¿sí? Y nos dice que el cuerpo físico se destruye a través del proceso de la cremación, el espíritu se libera muchas veces antes de este proceso, pero sí se recomienda que se pasen por lo menos 72 horas con el fin de darle oportunidad a este ser que viva todo su proceso de turbación con mucha tranquilidad, porque el hecho de destruir el cuerpo, que no es una destrucción, sino una transformación, porque todo regresa a la naturaleza, lo importante es que es la liberación del alma. Por eso tenemos que compartir, acompañar a estos seres que están en este fenómeno de transición, que es la mal llamada muerte, que les ayudemos con nuestras oraciones y preparemos a nuestros seres queridos para este momento que es inexorable. Sí, ahí lo que hay que tener presente es que cada caso es particular. Claro. Se recomienda, y es una recomendación muy genérica, que por lo general se esperen unas 72 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos encontramos muy ligados a lo material y dado a ese apego aún que tenemos a lo material, puede que sintamos ese proceso de transformación que va a tener el cuerpo a través de la cremación. Porque es un sufrimiento mental. Es un sufrimiento mental, exactamente. No es una cuestión netamente física, es una cuestión psicológica, psíquica del espíritu que aún se encuentra muy ligado a la materia y por esta razón va a sentir todos los efectos relacionados a la transformación inherente a la cremación. Pero cada caso es relativo y particular. Habrán otros seres que se encuentren muy desligados a lo material, que se hayan preocupado muchísimo más por lo espiritual, que tengan condiciones espirituales bastante elevadas, que realmente les sea indiferente si el cuerpo se crema, se entierra o no. Sin embargo, es importante hacer la aclaración que es preferible que sea a las 72 horas para evitar de pronto ese inconveniente en el hermano que está desencarnando. Y que también nosotros, nuestra real identidad, nosotros espiritualmente nos presentamos con una envoltura fluídica. El mismo Pablo de Tarso lo llamó el cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual lo llamamos nosotros periespíritu, ¿sí? Y con ese es que nos presentamos en el mundo espiritual. Porque mucha gente pensará, bueno, perderé mi cuerpo, entonces ¿cómo me voy a presentar yo del otro lado? ¿Sí? Porque el espíritu como tal no tiene una figura, porque el espíritu es una chispa, es una luz, pero necesita de ese cuerpo semimaterial para presentarse en el mundo espiritual. Así es. Bueno, para concluir ya con toda la temática relacionada al Día de los Difuntos, al Día de los Santos, para ciertas corrientes religiosas, nosotros debemos tener presentes ciertas cosas. El respeto instintivo respecto a la muerte se ha sentido en todos los pueblos, pero la pregunta que uno se podría hacer es, ¿esta intuición es efecto de que se tiene innatamente una concepción a que hay una vida futura? Pues los espíritus superiores le responden a Allan Kardec que efectivamente así lo es una consecuencia natural, pues de no ser así, ese respeto carecería de objeto, ese culto que las diferentes culturas a lo largo de toda la historia en la civilización humana han hecho a la muerte, se debe a que se tiene una concepción innata sobre la vida futura, y el Maestro Jesús fue el pionero al respecto, cuando vino a hablarnos de una vida futura, vino a hablarnos del porvenir. Estas preguntas y respuestas nos ponen al corriente de cómo actúan los espíritus cuando dejan el cuerpo material y demuestran
de cierta forma, que el espíritu actúa como si estuviera aún encarnado, cuando se siente atraído a la materia por sus pasiones y debilidades, lo mismo que cuando se aleja del cuerpo material, cuando por su elevación moral se siente libre de las pasiones y tendencias morales. Entonces, ¿qué mensaje nos da la doctrina espírita? ¿Qué mensaje nos puede dar el espiritismo para aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos? Y el 1, el 2 de noviembre, según su cultura, tuvieron que recordar o conmemorar la desencarnación de un ser querido. Pues para todos aquellos que nos escuchan y nos siguen por vía internet, el mejor mensaje que nos puede dar el Maestro Jesús para conmemorar la desencarnación de nuestros seres queridos es la oración. Oremos y vibremos positivamente por todos aquellos hermanos, familiares, seres queridos que han partido a la patria espiritual. Muchas gracias por toda la audiencia que tuvimos en el día de hoy y los esperamos en nuestro próximo programa. Entonces, ya saben, todos unidos en el bien, trabajando por el bien. Los invitamos también a nuestras reuniones públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21 a 44, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Que pasen un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.